Y continuamos en este Banda 3.0 de hoy, viernes. Y para todos aquellos que nos preguntaban por Twitter, por Facebook, ¿a qué se deben las notas que la AFIP está enviando respecto a la declaración de bienes personales, de ganancias? ¿Es lo mismo bienes personales y ganancias? ¿Son impuestos separados? Hubo una serie de notas que llegaron haciendo la aclaración de que no eran más que notas meramente informativas, pero que ponían a algunos tributaristas un tanto incómodos. Algunos bien informados acerca de qué son este impuesto y si debían pagarlo o no, otros que querían saber de qué se trataba. Invitamos por eso al doctor Walter Keiniger. ¿Lo dije bien? Muy bien, muy bien. Bueno, aprobado. Entonces, abogado tributarista, gracias por haber venido. Por favor, placer. Bueno, a ver, en principio, la pregunta que muchos que tal vez hasta ahora no pagaban este impuesto y ahora a raíz de, vamos a ver si tiene vinculación o no, de la inflación en muchos casos empezaron a pagar ganancias y antes no las pagaban. A fin de año, cuando a principio del año siguiente viene el tema de ganancias, bienes personales, ¿son dos impuestos separados? ¿Es lo mismo? Bien, sí, son dos impuestos separados. Esta es la época del año en donde, por un lado, los contribuyentes tienen que pagar, abril, mayo, y es la época del año donde los contadores también es cuando más ocupados están porque están preparando las declaraciones juradas. Efectivamente son dos impuestos separados. Ganancias, grava justamente la obtención de ganancias por parte, estamos hablando de personas físicas. Bienes personales, en cambio, antiguamente se llamaba impuesto a la riqueza. Entonces se supone que grava la riqueza, grava el patrimonio. Ahora, por ahí si charlamos un poquito vamos a ver que los montos que trae la ley, tanto de ganancias como de bienes personales, a partir de los cuales se empieza a pagar, han quedado un poco desactualizados. Y eso hace que hoy en día una persona que no es rica tenga que pagar impuestos a la riqueza, o que hace unos años no pagaba impuestos a las ganancias y hoy tenga que pagar. Esto tiene que ver justamente con la inflación. Absolutamente, y con la idea que tienen las normas impositivas de que no existe tal inflación. Entonces no está reflejado. Con una famosa tablita de Machinea que nunca se modificó. Sí, efectivamente. ¿No? Efectivamente. En el mercado laboral hoy, en el parque laboral, ¿cuánta gente más paga ganancias que lo que se pagaba hace 4 años? Y ese es un cálculo difícil de hacer. Sí hay estimaciones que dicen que si se hubiera aplicado la inflación a los montos, hoy en día los sueldos a partir de los cuales se empezaría a pagar estarían mucho más altos, como mínimo el doble de los que hoy se están aplicando. Con lo cual podría ser perfectamente que una persona que hoy está pagando una parte importante de su sueldo en concepto de impuesto a las ganancias, no hubiera tenido que pagarlo. Los pisos de hoy promedio, digamos, obviamente de acuerdo a la ganancia, cuánto se paga, ¿no? Están los que, la verdad es que hoy paga una familia tipo, que tal vez con un ingreso que le llega, una familia tipo, digo, un matrimonio con 2 hijos, con un ingreso que mandando a los hijos a escuela pública y que llega a fin de mes, ahí igual tiene que pagar ganancias, como si le quedara grande exceso. Y si eso se hace la cuenta en todo el año, ¿cuánto tiempo se trabaja para pagar el impuesto al trabajo? Esos son los cálculos que a veces uno lee en algunos trabajos que se hacen, que son los que irritan. Van desde los primeros 3 meses hasta los primeros 8 meses. Es increíble. Es increíble. Esto sí metemos todos los impuestos, ¿no? También está el impuesto a los bienes personales. Ni que hablar, uno también paga IVA cuando hace consumos. Algunos contribuyentes que pagan ganancias por su actividad también pagan ingresos brutos. A la vez cualquier contrato que uno celebra está grabado con sellos. O sea que la carga fiscal total es fuerte. Es muy fuerte. Digamos, por otra parte, porque no es un mensaje desde aquí a no pagar los impuestos. Es lógico que el fisco viva de los impuestos que paga la gente por una cuestión, pero lo que pasa es que a veces es demasiado, ¿no? Sí, absolutamente, y también esto ya, digamos, va más allá de lo que de mi, digamos, trabajo como abogado tributarista. Uno sabe que lo que puede esperar a cambio de esos impuestos por ahí no es lo que realmente uno está pagando. En otras palabras, si igual hay que mandar a colegio privado o hay que tener medicina prepaga, digamos, esa carga fiscal molesta más, digamos. Walter, o doctor Keiniger, no sé cómo Walter. prefiere, Walter. ¿Qué es lo que le podemos decir a aquella persona que le llegó la carta y que
No sabe, porque en realidad si le tenían que descontar, la responsabilidad primero, si trabaja en una empresa y está en blanco, viene por el lado de la empresa. Pero se supone que si ganás más de determinada plata por año, por las dudas vos tenés que hacer la presentación igual. Eso es lo que te dicen desde la AFIP. Sí, en realidad... Aquel que no sabe, le llegó la carta, no tiene un contador, por ejemplo, porque no todo el mundo tiene contador, le llegó la nota y dice, esto me están intimando, me están informando, estas notas que estuvieron circulando. Sí, han salido muchas notas que obviamente el objetivo que tienen es alcanzar a aquellos que estaban obligados y no han presentado declaración jurada, pero también les han llegado a otros que no se sabía o no estaban conceptualizados, no se sabía dónde estaban. La realidad es que va a tener que consultar esta persona que le llegó la nota, va a tener que preguntarle a algún amigo contador al menos antes de ir a pagar un honorario, pero la realidad, como decíamos antes, hay mucha más gente que hoy está alcanzada. Lógicamente, si es una ama de casa y no tiene ingresos, no va a tener que hacer nada. Claro. Pero si es una persona que tiene una actividad autónoma, debería presentar declaración jurada, y si es un empleado, tengamos en cuenta que, en principio, los empleados no tienen que presentar declaración jurada de impuesto a las ganancias, sino que todo el impuesto lo paga vía retención que le hace el empleador. Claro. Todos los que son empleados sabrán que dentro del recibo de sueldo hay una parte que es impuesto a las ganancias, que es la parte que retiene el empleador y paga el fisco. ¿Pero tiene alguna forma el empleado de controlar eso? Porque nunca sabes cuánto te van a descontar, en qué mes te viene mayor presión, porque eso se divide, ¿no? Eso se divide, se hace un prorrateo y se hace una estimación de cuánto va a ganar en el año. A veces los sueldos tienen un pequeño aumento por un tema de ajuste por inflación, si se quiere. Eso trastoca toda la estimación que se hace o que el sistema de la AFIP hace para saber cuánto se cree que va a ganar hasta fin de año. Ajá. A ver si podemos resumir en algunos puntos. Yo estoy viendo en una de las pantallas de acá, en las placas, lo más importante, lo que tiene que ver con impuesto a las ganancias, para que nos quede claro, ¿en qué caso sí se debe pagar? Bien, más allá del monto, todos los que tengan una actividad, digamos, a título habitual, están grabados con ganancias. ¿Esto por qué lo digo? Cuando una persona que paga ganancias, cualquiera de nosotros, vende una casa que compró en un valor y la vendió más cara, o vende un auto que compró en un valor y lo vende más caro, no paga impuesto a las ganancias. ¿Por qué es esto? Porque no tiene habitualidad en ese tipo de operaciones. Entonces, salvo que seas alguien que vive de la compraventa de casas o compraventa de autos, estoy dando un ejemplo de la vida real, por eso no se paga. El resto de la actividad, por ejemplo, ser empleado en relación de dependencia, eso genera impuesto a las ganancias. Como dijimos antes, el empleado paga vía retención. Bien, muy bien. ¿Qué pasa si las ganancias vienen del exterior? Ahí también hay que pagar. O sea, hasta el año 1992, se pagaba solo por lo que se obtenía dentro de la Argentina. A partir de ese año, si uno recibe dividendos, intereses o lo que fuera que recibiera de afuera, eso también hay que incluirlo en la declaración jurada. Bien, los autónomos van y pagan un monto que les corresponde a su categoría, la categoría en la que están inscritos, por mes. ¿Deben además presentar declaración de ganancias? Sí, tienen que presentar declaración jurada, y lo que pagan también son anticipos, digamos, a cuenta de ese impuesto a las ganancias. Y no me quiero olvidar de las exenciones. Hay algunas exenciones, digamos, por ejemplo, los depósitos a plazo fijo o en caja de ahorro en un banco argentino. Todos los intereses que eso genera están exentos, lo mismo los títulos públicos, la renta que generan, eso está exento. Entre otras cosas, ¿no? Hay varias exenciones, pero por ahí a las personas comunes eso es lo que más les afecta. Bien, ¿hay deducciones? Sí que hay deducciones. Digamos, en el caso de un empleado, tiene montos fijos, tiene las cargas de familia, tiene el mínimo no imponible. Es este famoso monto que siempre se discute que hay que subirlo, que hoy en día está alrededor de 14.000 pesos, que es un monto a partir del cual se supone que se empieza a pagar 14.000 pesos al año. Digamos, como monto mínimo no imponible. Yo dije 14.000 pesos, no, eso bárbaro, es por año. Después le tenemos que agregar las deducciones por cargas de familia, que son los hijos que uno tiene a cargo, que tienen que tener menos de 24 años, tienen que tener un ingreso inferior a este monto que estábamos hablando de 14.000. Pueden ser padres también. Pueden ser padres también. Empleados de servicios domésticos, efectivamente, medicina prepaga. Hay varios conceptos que uno puede ir deduciendo. Créditos hipotecarios también. Absolutamente, los intereses de los créditos hipotecarios, hasta 20.000 pesos por año se pueden deducir del impuesto a las ganancias. ¿Qué pasa con las donaciones? También se pueden deducir donaciones, hay un límite y no se puede deducir cualquier donación, sino que tiene que ser donaciones digamos, al Estado o a las entidades exentas de impuesto a las ganancias, como una fundación, una asociación. Hay un límite que viene dado por la ganancia neta anual que uno tiene, o sea que no es que todo lo deduzco. Claro. Y todo eso conforma lo que se llama el monto gravable. Una vez que uno suma todos los ingresos del año y le saca todas las deducciones, llega el monto. Y ese monto
¿Cómo está grabado? Con una tasa, como se le llama, progresiva. Sí. Quiere decir que el primer escalón o los primeros 10.000 pesos están grabados a una tasa. Sí. De 10.000 a 20.000 están grabados a otra tasa. Sí. De 20.000 a 30.000 a otra tasa. Así uno va subiendo, cosa de que los primeros 10.000 estén grabados a la misma tasa para todos. Claro. Y esa tasa va del 9 al 35%. ¿Pero qué pasa? 35% es la tasa máxima para personas físicas. Sí. Se aplica cuando la ganancia neta anual es de 120.000 pesos para arriba. Sí. Ese monto está hace muchos años, 120.000 pesos anual neto. Con lo cual, digamos, es fácil llegar, si no a 35, a las alícuotas anteriores, a 31, a 27. O sea, uno enseguida llega a las alícuotas máximas. Claro, enseguida, digo, teniendo un sueldo que no estás diciendo, bueno, podés trabajar cuando querés. Efectivamente. ¿No? Y Claramente. pensemos que este monto de 120.000 por ahí actualizado, no sé, no debería ser menos si se le hubiera aplicado un ajuste por inflación de 400.000 o 500.000 pesos. ¿Tiene expectativas de que se modifique esto en el corto plazo? Un año como este en el que... Eso es una cuestión, me parece, muy política y donde siempre están con el tire y afloje. A ver si se puede. Pero esta subir vez se los pensaba montos. que en marzo podía llegar a ser justamente por el tema de las declaraciones. Si se hacía, se iba a hacer antes. Evidentemente Se aguantó, se aguantó. No está en la intención... No, pareciera que no, pero es siempre la puja que existe, ¿no? Los gremios siempre están tratando de que esto se suba. Bien, vamos al impuesto a los bienes personales, el llamado al impuesto a la riqueza. Pagan más ganancias que bienes personales, ¿no? Bueno, depende de la ganancia que tengas y los bienes personales que vos tengas. Bien. Podría pasar que vos no tengas más ingresos y te En estés ese comiendo caso no ahorro pagas y tenés ganancia. un gran patrimonio, no pagas ganancia y pagas impuesto al patrimonio. Claro. Este es un impuesto a los activos o al patrimonio, mejor dicho, que se le llamaba impuesto a la riqueza. Sí. Hoy en día, la verdad es que, como de vuelta los montos quedaron desactualizados, enseguida uno es rico. Claro. Para el concepto de esta... Bueno, pero es lindo, norma. está bien, es lindo ser rico aunque sea de ficción. Solo para pagar impuestos. ¿Cuándo debemos pagar, Walter? Bueno, lo que hace este impuesto es sacar una foto al 31 de diciembre de cada año y ver tus bienes. Sí. Si tus bienes superan 305.000 pesos, valuados conforme las normas que establece la ley, pero no es muy complicado, tenés que pagar el impuesto. 305.000 pesos, pensemos que hoy en día un departamento, no sé, de 2 o 3 ambientes, fácilmente llega a este monto. Absolutamente, ya sos rico. Tenés un departamento de 2 ambientes, se escucha. Sí, en ¿No? pesos sí. Por ahí en dólares se mantienen los valores históricos, pero en pesos, perdón, esto, digamos, luego de la crisis y de la devaluación del 2001-2002, esto se fue para arriba. ¿Sobre qué se paga? ¿Sobre el excedente de este piso que mencionabas o sobre el total? Es una buena pregunta. Hasta 305.000 pesos no se paga. Si me paso un peso, pago sobre el total. Es así. Es increíble. Es increíble. Bueno, lo mismo pasa también cuando se habla de ganancias. Si vos tal vez ganas, no sé, digo, en números redondos, hasta 1.000, por ejemplo, ¿no? Digo, no pagás o pagás tanto. 1.001 ya pagás. Sí, efectivamente. Bueno, se ha dado casos donde aumentos de sueldo han repercutido negativamente porque pasás de escalón y resulta que te aumentan 300 pesos de sueldo, pero pasás a pagar más impuesto a la ganancia. Claro. Al menos en lo inmediato. Digamos, Claro, no sabes hasta dónde te conviene que te aumenten, ¿no? A la larga debería convenir, pero En lo que hace al ajuste. impuesto de bienes personales, ¿qué exenciones hay? Bueno, básicamente parecidas a las de ganancias, entre otras, ¿no? Pero importante mencionar los depósitos en caja de ahorro o los títulos públicos en los cuales uno invierte. Pensemos que en su momento cuando el gobierno saca los títulos públicos lo que quiere es incentivar a que la gente invierta en eso. Si no tuviera la exención, digamos, quizás la gente no invertiría. Entonces son ayudas a que ¿Y la si gente tenés compre. ahorros en una caja de seguridad, por ejemplo? No pagás. Pagás, sí, no hay Tenés exención. que declarar y pagar. Esos son parte de tus bienes. De tu patrimonio. De tu patrimonio sobre el cual tenés que pagar. ¿Cómo se evalúa un auto? El auto se evalúa de acuerdo al costo de adquisición. Sí. De vuelta, pensemos Entra en bienes personales, Sí, claro. sí, entran bienes personales, es parte de tus bienes grabados. Tenés que sumar todos los bienes al 31 de diciembre. Si llegaste a 305.000 pesos, pagás. Si no llegaste, no pagás. Pensemos que, de vuelta, hoy en día en pesos, los autos han subido mucho en los últimos años y los montos se mantienen históricos en la ley, con lo cual uno enseguida llega. Te compraste un departamento hace 10 años en la zona de Parque Patricios. Por ejemplo, no valía lo mismo que vale ahora. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo lo pagaste cuando lo adquiriste o cómo se compraría ahora? Buena pregunta. Es como lo pagaste, no se actualiza valor de mercado año a año, pero
Si lo vendés, el que lo compre lo va a tener que escriturar Claro. a un valor actual, real, y en pesos, la equivalencia, seguramente va a llegar a los 305.000 pesos. Bueno, eso no está tan mal, ¿no? No, por supuesto. El que lo compra. La verdad es que en ese tema hay como un negocio inmobiliario importante. Generalmente muchas veces aprietan al que va a comprar para terminar escriturando un valor mucho menos que el real. Sí. Y sobre todo en estas cuestiones, cuando hay un crédito hipotecario de por medio, es muy difícil para el que va a poder comprar poder escriturar por un valor tan por debajo del real. Sí, ahí, ¿no? Se da un interés contrapuesto, ¿no? El vendedor quiere pagar la menor cantidad de impuestos posible disparada por la venta. El comprador, si tiene un crédito hipotecario, tiene que justificar que la propiedad vale lo que él dice que vale. Bueno, una negociación como todo. ¿Las acciones de sociedades argentinas también están alcanzadas? Sí, lo que pasa es que ahí hace unos años se modificó la ley y en vez de pagarlo a las personas físicas, lo tiene que pagar la propia sociedad. Sí. O sea, es un mecanismo de ingreso del impuesto que ideó la ley para evitar que, digamos, la gente no pague sobre las acciones. Dijeron, bueno, más fácil controlar a las sociedades, que son menos que todos los contribuyentes que están alcanzados con este impuesto. Entonces, en el caso de acciones, las sociedades argentinas tienen que pagar el impuesto a cuenta del impuesto que tiene que pagar la persona física. Muy bien. Tomé un crédito para refaccionar, agrandar mi casa, lo que fuera. ¿Le puedo restar el crédito? Sí, le podés restar. Al valor del inmueble, digamos. Sí, efectivamente. Vos el valor adeudado de capital al 31 de diciembre lo tomás como un pasivo que lo restás de tus activos. Bien. Nos vamos de este tema para cerrar y para darle paso a Hernán. Algo de lo que hablamos hoy con bastante preocupación, lo habíamos mencionado hace 2 días ya, la cantidad en la que ha variado la posibilidad de comprar dólares para el ahorrista común. No hay ninguna oficialización al respecto, pero lo cierto es que si hasta el lunes podía comprar una cantidad de X, hoy puede comprar por lo menos un 40-50% menos. Y en la mayoría de los casos, por ejemplo, que quisieron realizar compras en el día de ayer, la posibilidad fue nula. ¿Cómo lo ves? Yo creo que eso es parte de las decisiones que se están tomando por parte de la AFIP, que no están plasmadas en ninguna norma. O sea, uno si va a ver cuál es la norma que regula este sistema de compra de dólares, no está. ¿Y entonces te lo pueden prohibir comprar? Sí, lo que hay es previsto un procedimiento de recurso, digamos, o de ir a la AFIP a explicar que uno tiene capacidad económica, que eso ya estaba desde que salieron estas restricciones, digamos, ¿no? Entonces, si ahora uno encuentra que tiene más restricción que antes, con más motivo tiene que ir y plantear y demostrar que uno tiene capacidad. Pero, digamos, me parece que es una cuestión más fáctica que jurídica, porque no hay ninguna norma que plasme este aumento de las restricciones. Bien, doctor Koenger, gracias por haber venido. Clarísimo, un placer. Además. Bueno, le decimos a la persona que le llegó la nota que vaya y consulte. Sí. Si no tiene claro, pero que tenga claro en qué caso sí tiene que pagar o no. Esa fue la intención. Gracias.